Saludos cordiales, gente. Soy Tatu Carreta y en este video tenemos el tema más importante del feminismo en la Argentina: los femicidios. Los femicidios son la base del hashtag Ni Una Menos y un tema muy discutido, por lo cual es importante tener información precisa para analizar el problema. Y ese es el tema sobre el cual gira todo el video: tener información que represente adecuadamente la realidad. Si buscan estadísticas de femicidios en la Argentina, estos son los primeros resultados que van a obtener. La fuente, en todos los casos, es la Casa del Encuentro, y lo mismo pasa en la increíble mayoría de los artículos periodísticos. Cuando se tienen que dar números sobre femicidios, los que se usan son los de la Casa del Encuentro, y esto es muy importante, como vamos a ver más adelante. La Casa del Encuentro, según su página, fue fundada en el año 2003 con el fin de diseñar un proyecto feminista por los derechos humanos de todas las mujeres, niños, niñas y adolescentes. Me parece que le faltó luchar por los derechos de alguien ahí. Básicamente, esta organización recopila datos sobre femicidios, da capacitación, tiene grupos de ayuda, etc. Al femicidio, la ley 26.791 de la República Argentina la define como quien matara a una mujer cuando el hecho sea perpetrado por un hombre y mediare violencia de género, y cuando sea con el propósito de causar sufrimiento a una persona con la que se mantiene o ha mantenido una relación. Femicidio es cuando una mujer muere solo por ser mujer. Es una cuestión de género. Y esa es la idea general que se tiene sobre el femicidio. Ahora, el tema principal. Vamos a hablar de estadísticas. Para las estadísticas mandé varios mails. Le mandé mail a la Unidad de Registro, Sistematización y Seguimiento de Femicidios y de Homicidios Agravados por el Género de la Secretaría de Derechos Humanos. Me tomó varios intentos decir eso. Mandé mail a la Casa del Encuentro y al mail de prensa de la Secretaría de Derechos Humanos, pero solamente me contestaron los de la Casa del Encuentro, y como no me contestaron el teléfono los de la Secretaría de Derechos Humanos, no puedo pedir sus estadísticas para usarlas. Podrían contestar el teléfono o los mails, ¿no? En la Casa del Encuentro contabilizan los femicidios. Por ejemplo, en el año 2008 hubo 208, en el 2009 231 y así. Ahora, en el año 2008, según estadísticas del Ministerio de Justicia, hubo 377 mujeres asesinadas y 1866 hombres asesinados. Como dijimos antes, femicidio es cuando una mujer es asesinada por un hombre y por una cuestión de género. Y hubo 208 femicidios en el 2008. ¿No les parece un número sospechosamente alto? Que 208 mujeres, el 55% de las mujeres asesinadas en Argentina, mueran solo por ser mujeres. Llamé a la Casa del Encuentro por teléfono y me dijeron que la estadística sobre femicidios la obtienen por recopilación propia a partir de los datos que sacan de distintos medios de comunicación. La llamada no la voy a poner porque es muy larga, dura como 2 minutos y no dice nada importante, solamente la dejo en la descripción para que conste que llamé para preguntar eso. A mí me pareció sospechoso que tantas mujeres mueran solo por ser mujeres, así que busqué información sobre homicidios de otros países para comparar. Busqué información sobre el Reino Unido y me encontré con esto. En el Reino Unido, en el año 2012, fueron asesinados en total 355 hombres y 170 mujeres. Y cuando miras una estadística sobre femicidios del Reino Unido, como se ve acá en este artículo periodístico, dice que hubo en total 126 mujeres asesinadas en el año 2012 a manos de hombres. Ahora, este es el tema importante. Cuando ves el porcentaje te da que el 74% de las mujeres que murieron en el Reino Unido fueron asesinadas por hombres. Volvamos a la Argentina. Si tomás el número total de mujeres asesinadas y calculás el porcentaje que fueron femicidios, te da que el 55% de las mujeres asesinadas murieron en femicidios. Esto es un porcentaje bastante parecido al del Reino Unido, le falta un 20%, pero estas cosas varían de año a año, a veces son más, a veces son menos. Aparte, en números tan pequeños, el 10% de 10 es 1, si se entiende. Yo no tengo la información exacta acá, pero en base a lo mucho que se parecen los porcentajes y lo alto que es el número de femicidios, yo asumo que todas las mujeres en la Argentina que mueren a manos de hombres las catalogan como femicidios, sin importar cómo ocurrió el hecho. Ah, murió una mujer asesinada por un hombre, listo, ya está, femicidio. Tengo otra estadística para asumir esto. El Registro Nacional de Femicidios de la Justicia Argentina sacó un documento en el 2014. Llegaron al número de femicidios mediante métodos distintos a Casa del Encuentro, pero el número es bastante parecido, por si ve una diferencia. En el 2014 hubo 225 femicidios, comillas. Acá, en el vínculo entre víctima e imputado, se ve que en el 57% de los casos el asesino era la pareja, en el 12% el familiar, el 6% de los conocidos, 7% extraños y 18% no tienen datos. Como vimos antes, femicidios
femicidio es cuando un hombre mata a una mujer solo por ser mujer y por pensarse que esa mujer es de su propiedad. ¿Me podrían explicar por qué motivo un extraño podría pensar que una mujer que no conoce es de su propiedad? O en el 18% de los casos no saben el vínculo entre la víctima y victimario. Si ni saben el vínculo que tenía, ¿cómo puede ser que la mató porque pensó que era de su propiedad? ¿Se piensan que alguien se encuentra con una mujer en la calle y dice, sí, esta mujer es mía, yo puedo usar y disponer de mi propiedad como quiera, así que la voy a matar? No. Por esto asumo que le dicen femicidio a toda mujer que muera a manos de un hombre. Cuando ves el vínculo, ves gente que no tiene ningún vínculo como para pensar que esa mujer es su propiedad, y el número de femicidios es demasiado alto como para ser mujeres que fueron asesinadas por un hombre solamente por una cuestión de género, es decir, porque son mujeres. Y esto es muy importante. Es más, le mandé un mail a lo de la Casa del Encuentro preguntando esto mismo. Les escribí diciendo, en cuanto a la cantidad de femicidios, ¿es la cantidad de femicidios que figura en su página igual a la cantidad de mujeres que mueren a manos de hombres en la Argentina? Porque noté que no todos los femicidios son mujeres que mueren a manos de su pareja, expareja, cónyuge, amante, etc. Pregunto porque noté que el número de femicidios es muy alto y lo es tanto que da para pensar que cada mujer que muere a manos de un hombre es un femicidio. ¿Ustedes relevan el dato de ese modo? Muchas gracias, agradezco mucho su trabajo para terminar con la violencia machista. Eso último lo agregué para asegurarme de que me respondan el mensaje. Y me dieron una respuesta que no me respondió nada. Me dijeron que el dato lo sacan a partir de lo que ven en los medios de comunicación, me dijeron que compre su libro, me explicaron la historia del término femicidio y me dijeron que cuando una mujer muere de un accidente de tránsito por mala praxis no es femicidio. Genial, muy lindo, pero eso no es lo que yo pregunté. Yo pregunté si cada vez que muere una mujer a mano de un hombre lo califican como femicidio y creo que no lo respondieron por algo. Como decía antes, esto de que le digan femicidio a toda mujer que murió a manos de un hombre es muy importante, porque como vimos, femicidio es cuando una mujer muere a manos de un hombre por ser mujer. Y al ser tan deshonestos con el número de femicidios, inflándolos hasta la reputa madre que los remil parió, lo que están haciendo es dar la idea de que hay una epidemia de violencia sexista en la Argentina. Gracias a esto pueden decir que el patriarcado existe y que la sociedad argentina es sexista y que el problema se resuelve con menos sexismo, cuando estoy seguro de que en la enorme mayoría de los casos que se catalogan como femicidios, el sexismo no tiene nada que ver. Les voy a hacer un paralelismo. Sería como que cada vez que un blanco mata a un negro, le digan violencia racial, y propongan a que se debe que vivimos una supremacía blanca, cuando en realidad las muertes de negros causadas por blancos en la enorme mayoría de los casos no tienen nada que ver con el racismo, del mismo modo que las mujeres asesinadas por hombres en la mayoría de los casos no tienen nada que ver con el sexismo, pero gracias al lenguaje y a la clasificación usada, es decir, decirle femicidio a cosas que no son femicidio, y al decirle violencia de género, nos hacen creer que sí para así poder llevar adelante su ideología feminista. Ya puedo estar escuchando los chirríos autistas de alguna feminista diciendo, bueno, pero explícame por qué cada 30 horas muere una mujer por violencia machista. Cada vez que un hombre mata a una mujer no significa que sea por género. Si vos sos tan sexista que solo podés ver el sexo de la persona, ese es tu problema. Por ejemplo, en Estados Unidos, en el año 2012 y 2013, los negros cometieron 566.600 crímenes violentos contra blancos, y los blancos cometieron 99.403 crímenes violentos contra negros. Los negros cometieron mucho más crimen violento contra blancos. Si piensan que hay más mujeres muertas a manos de hombres que hombres muertos a manos de mujeres por culpa del sexismo, entonces ¿están dispuestos a decir que los negros cometen más crimen violento contra los blancos por el racismo? ¿O les parece que hay otros factores a tomar en cuenta además de la raza, del mismo modo que hay otros factores a tomar en cuenta además del género? Quiero hablar sobre el tema de la violencia de género, que tiene mucho que ver con los femicidios, porque se usa el término violencia de género cuando se habla de la violencia cometida de parte del hombre hacia la mujer sin importar la circunstancia. Por ejemplo, un hombre mató a una mujer o le pegó a una mujer, eso es violencia de género, aunque el género no tuvo nada que ver. Es como dije antes, sería como que le digan violencia racial si un negro comete un crimen contra un blanco cuando la raza no tiene nada que ver en la enorme mayoría de los casos. Además, en el tema de la violencia de género hay que observar el lenguaje, porque siempre se usa cuando la violencia es de parte del hombre hacia la mujer, nunca a la inversa, lo que crea la idea de que solo los hombres pueden ser sexistas y cometer violencia debido al género del otro. ¿Se dieron cuenta de eso? A la mayoría de las cosas se le dice sexismo solamente cuando lo hacen los hombres. Se habla de femicidios cuando un hombre mata a una mujer, pero no hay un equivalente para cuando una mujer mata a un hombre. No existe el hombrecidio, incluso si lo quisiéramos poner en contexto de violencia de pareja. Por ejemplo, según esta estadística, mueren 19 hombres a manos de la esposa, ex esposa, amante, etc. y 76 mujeres a manos del esposo, ex esposo, etc. en el Reino Unido. Sí, mueren más mujeres que hombres, pero mueren hombres igual, y cada vez que muere una mujer se lo llama violencia de género, femicidio, se habla sobre cómo vivimos en una sociedad machista y patriarcal que normaliza la violencia contra las mujeres, etc. Pero cuando una mujer mata a un hombre con el cual tenía una relación,
Ah, listo, ahí no importa, fue un simple homicidio, ni tenemos un nombre para eso. Otro ejemplo para sentar lo que dije antes de que solo se le dice sexismo cuando los hombres le hacen algo a las mujeres. Según el proyecto Pandora, entre el 17 y el 45% de las lesbianas sufrió violencia doméstica perpetrada por una mujer con la cual estuvieran en pareja. Entre el 17 y el 45%. Así que cuando una lesbiana gorda le pega a la novia, ¿esa es cuestión de género y es culpa de la sociedad machista y patriarcal que las impulsa a tratar a las mujeres como objetos? ¿O solamente cuando los hombres le pegan a las mujeres es cuestión de género? ¿Por qué motivo cuando lo hacen los hombres es una cuestión de género y no cuando una lesbiana comete violencia contra otra lesbiana, o un gay contra otro gay, o cuando una mujer comete violencia contra un hombre? Ah, y quiero aclarar que eso de lesbiana gorda no es un insulto, es estadísticamente probable. El Departamento de Salud de Estados Unidos en el 2015 gastó 3,5 millones de dólares para determinar por qué la mayoría de las lesbianas son obesas. Lo que a mí me parece muy gracioso. Que las lesbianas sean tan gordas que el Estado diga, me pregunto por qué sucederá esto y tienen que gastar 3,5 millones de dólares para averiguar por qué son tan gordas. Me parece una táctica baja usar la muerte de mujeres para llevar adelante su ideología. Básicamente están tomando algo que no tiene nada que ver con el sexismo y lo están calificando como violencia sexista para poder así insertar su ideología y retórica feminista. Es como el video que hice sobre Black Lives Matter. Es un video muy malo porque es el segundo que hice y si algún día tengo muchos suscriptores tal vez lo rehaga. Pero ahí mostré cómo en Estados Unidos la organización Black Lives Matter usa la muerte de gente negra para impulsar su ideología racial cuando estas no tienen nada que ver con el racismo. Lo que están haciendo es proveer a propósito mala información porque les conviene, y como proveen mala información no llegamos a las conclusiones que deberíamos sino a las que ellas quieren. Como en Estados Unidos con Black Lives Matter. Black Lives Matter les dice que la policía mata gente negra no porque cometa más crimen, sino porque la policía es racista, y por eso la clase política, los periodistas y la población en general llegan a la conclusión de que el problema se resuelve con menos racismo, cuando el racismo no tiene nada que ver. Acá es algo parecido, nos proveen de mala información, nos dicen que el problema se debe al sexismo, y ¿cuál es la conclusión a la que llegamos? Llegamos a la conclusión de que esto se debe a que vivimos en una sociedad machista y patriarcal y que esto se soluciona con menos sexismo, cuando en realidad cada vez que muere una mujer a manos de un hombre no significa que la hayan matado solo porque es mujer, así que el problema no es el sexismo. Pero como nos dicen que es el sexismo y que vivimos en una sociedad patriarcal y machista, se hacen pelotudeces como esta ley. La ley 26.791, que dice que si sos un hombre y matás a una mujer vas a ir preso de por vida. O otro ejemplo, se crean refugios únicamente para mujeres y no para hombres, porque se lleva adelante la idea de que la violencia doméstica no es violencia doméstica, es violencia de género. Y como vimos antes, la violencia de género significa de hombre hacia la mujer, porque solamente el hombre puede ser sexista, así que solo la sufren las mujeres. Básicamente, en vez de ver objetivamente una tragedia, la están manipulando para llevar adelante sus ideologías. Esto sucede porque las personas que manejan este lugar son feministas. No tienen ningún problema en decirlo, así que tienen puesto todo el tiempo los lentes del feminismo y ven el mundo a través de ellos. Y como tienen puestos los lentes del feminismo, ven todo desde una perspectiva de género. Me tiene las bolas llenas ese término. Tal vez algún día, si se me da la pachorra, haga un video sobre eso. Ven violencia entre hombre y mujer y piensan, esto es violencia sexista. ¿Cómo puedo introducir el feminismo y el sexismo y el patriarcado en esto? Como hacen los de Black Lives Matter, que ven a un negro que muere a manos de la policía y dicen, ¿cómo puedo meter el racismo en esto? Ahora, no estoy diciendo que el sexismo no exista. Hay hombres que cometen crímenes contra mujeres porque tienen desprecio contra las mujeres. Pero es en la minoría de los casos, del mismo modo de cuando hay un crimen interracial, en un porcentaje muy pequeño de los casos se debe al racismo. Les hago una analogía para sentar mi punto. Sería como que yo tenga una organización llamada, no sé, Casa de la Reunión. Y esta casa sea creada por un grupo de marxistas que se especializan en los accidentes laborales. Los contabilizamos, buscamos levantar conciencia sobre ellos, etc. Solamente que no les decimos accidentes laborales, le decimos violencia burguesa. Sacamos libros llamados El mapa de la violencia burguesa en la Argentina, donde mostramos todos los proletaricidios en la Argentina. Y en general buscamos levantar conciencia de clase para que se den cuenta los proletarios de que vivimos en una sociedad burguesa que los oprime. Y eso no queda ahí. Si esto es adoptado por los medios, la clase política y la sociedad en general, no vamos a ver el problema de los accidentes
de trabajo objetivamente. Vamos a verlos a través de un lente marxista y no vamos a poder llegar a las conclusiones adecuadas para resolver el problema, porque cada vez que haya un accidente de trabajo se lo va a ver como opresión burguesa contra el proletariado. Del mismo modo que en el feminismo, y ni una menos, cada muerte de una mujer se lo ve como violencia machista cometida por los hombres. Así que se buscaría, en nuestro ejemplo, castigar a la burguesía, del mismo modo que acá en la Argentina se busca castigar a los hombres. Entonces es todo muy bonito que la Casa de la Reunión busque ayudar a quienes tienen accidente de trabajo, pero lo están utilizando para avanzar su ideología marxista. ¿Y se acuerdan al principio del video, cuando dije esto? Y ese es el tema sobre el cual gira todo el video: tener información que represente adecuadamente la realidad. Hablaba del problema que trae inflar los números. Gracias a eso que hacen, en vez de discutir el problema del crimen en general y la violencia entre pareja, se habla únicamente del crimen que sufren las mujeres a manos de hombres, y se habla sobre cómo el sexo del victimario y de la víctima es lo más importante. Gracias a eso llegamos a leyes increíblemente pelotudas y sexistas como la ley 26.791. Que dice que si sos hombre y matás a una mujer por cuestión de género, se te va a mandar preso de por vida. Y como ya vimos antes, si sos hombre y cometés violencia contra la mujer, eso es automáticamente violencia de género. Pero, si sos mujer y asesinás a un hombre, entonces ahí no importa, es solo un homicidio. Para decir buscar igualdad de género, las feministas aplaudieron mucho esta ley increíblemente sexista. Esta ley discrimina contra los hombres. Si las mujeres hacen exactamente lo mismo, se les da una pena más baja. O otro ejemplo de una ley estúpida es la ley 26.485. Hice un video hablando sobre una parte de esta ley. Este es más nuevo, así que es mejor. Si lo quieren ver, hagan clic acá. Ya puedo prever la respuesta de los pelotudos o las pelotudas que digan: bueno, pero como ocurre más seguido que un hombre mate a una mujer, entonces está bien que exista esta ley. Como les mostré antes, los negros cometen 566.600 crímenes contra los blancos y los blancos 99.403 crímenes contra los negros. Si hubiera una ley diciendo que a un negro se le va a dar más pena cuando comete un crimen contra un blanco, todos los pelotudos que aplauden la ley 26.791 estarían en la calle protestando contra una ley racista. Pero como discriminar contra los hombres no es problema, la ley 26.791 les parece bárbara. Todo porque es progre. Ay, sí, ayuda a las mujeres, y si ayuda a las mujeres no es sexista. Bueno, gente, eso fue todo sobre femicidios y violencia de género. Voy a mandarle este video a periodistas y a spamearlo por todos los lugares posibles porque quiero que tenga difusión, ya que considero que es una perspectiva que nadie da sobre el tema. Al menos yo no vi que nadie haya hecho nada igual. Probablemente lo ignoren, pero bueno, es lo que hay. Así que si les gustó, le pueden dar like y suscribirse. No los mataría suscribirse, ¿o no? Dios.